Buenos días, profesor, compañeras y compañeros. Yo soy Laura Guerrero y junto con mi compañero Bastián Aceitón le vamos a estar presentando nuestro trabajo sobre algunos modelos de clasificación para el diagnóstico rápido de enfermedades que afectan a la columna vertebral humana. Si pasamos a la introducción, vamos a estar hablando sobre qué es la columna vertebral. La columna vertebral es una cadena de vértebras articuladas entre sí que recorre la espalda, cuya función es darnos soporte al esqueleto y además es de recubrir la médula espinal. En la columna también se encuentran una serie de discos intercalados con las vértebras, los cuales se encargan de darnos una mayor flexibilidad. Luego, hay varias enfermedades que afectan a la columna, como por ejemplo la hernia discal. Se produce cuando uno de los discos se debilita y el núcleo del disco sale por esa zona debilitada. Pero al salir se encuentra con un ligamento que recorre toda la espalda y que une todos los discos, y al chocar este núcleo con ese ligamento se produce la hernia. Afecta principalmente a hombres y su operación para revertir esta enfermedad falla en un 10 a un 40% de los casos. Luego también vamos a encontrar la espondilolistesis, que es una enfermedad que afecta principalmente a niños que vienen congénitamente con esta afección y a mujeres. Y consiste en que una de las vértebras se mueve de su lugar ideal. ¿Ya? Como estas enfermedades vamos a ver que son muy repetitivas en la sociedad, entonces es necesario que contemos con algún método de clasificación que nos permita diagnosticar a los pacientes. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que el doctor Enrique Damota, durante su periodo de residencia médica en el Grupo de Investigación Aplicada en Ortopedia, GARO por sus siglas en inglés, del Centro Médico Quirúrgico de Readaptación en Francia, recolectó datos de 310 pacientes, ya de los cuales reunió características como la incidencia pélvica, la inclinación pélvica, el ángulo del ortosis lumbar, la pendiente sacra, el radio pélvico y el radio de espondilolistesis, ¿ya? Además de variables respuestas o clasificación como lo es normal o sano, hernia discal y espondilolistesis. Podemos ver dos gráficos. En el de la izquierda podemos ver un gráfico de densidad en el cual notamos que la enfermedad que más se repite sobre la normalidad es la espondilolistesis, y en la derecha podemos ver un gráfico circular que nos muestra que más de la mitad de la población presenta alguna enfermedad en la columna. Luego, si vamos a la siguiente lámina, vamos a estar interesados en ver cómo se relacionan estas covariables con la variable de respuesta. ¿Ok? Aplicamos entonces un test de mínimos cuadrados ordinarios, el cual nos permite explicar cómo se relaciona una covariable con la variable de respuesta, dado que existen el resto de las covariables. ¿Ok? Para ello, obtuvimos un valor del estimador R cuadrado igual a 0,796 cuando usamos todas las covariables, es decir, que dadas las covariables que presentamos, un 79,6% de los datos se clasifican correctamente. Luego, em, también obtuvimos esta tabla que ustedes pueden ver a continuación, que contiene el estadístico T y el valor P. Ya el valor P es un valor asociado a cuando la hipótesis nula es verdadera. Y mientras menor sea este valor de P, significa que la covariable está más relacionada con la variable de respuesta. Es por esto que podemos identificar que las variables lordosis lumbar, radio y grado de espondilolistesis están profundamente relacionadas con clasificar a un paciente. Ya luego, si corremos todo este método de nuevo, pero ahora con las tres covariables que son determinantes, vamos a obtener un R cuadrado igual a 0,786. Ya eso quiere decir que solo 789, perdón. Eso quiere decir que solo baja en 0,7% la estimación de los nuevos datos. Si seguimos, por favor, en la siguiente lámina. En el método de los K-vecinos más cercanos, fue en el único en el que usamos dos metodologías para implementar este método de clasificación. El primero es el ya conocido variación cruzada visto en clases, con la salvedad que aquí los datos quedan fijos en todas las iteraciones. Y la segunda metodología, que también la revisaremos, es dividir 80% en entrenamiento y 20% en testeo del método de clasificación, pero esta vez la asignación de esta repartición de datos es aleatoria. A continuación se ven los resultados obtenidos de esta primera metodología, en donde debemos destacar EPUMP con M mayúscula, que es el valor máximo de precisión, y este es el indicador para este método de clasificación, que es un 85% de precisión. Y a continuación podemos observar el gráfico obtenido de esta primera metodología,
en donde podemos ver que la mayor precisión se obtiene alrededor de los 10 vecinos, es decir, de 20 a 30, y además sabemos por los cálculos y el código que hicimos para implementar esta metodología, que la mayor precisión, es decir, el 85%, se obtiene en la cantidad de 22 vecinos. Ahora pasamos a la ya nombrada segunda implementación del método de los K-vecinos, en donde obtuvimos los siguientes resultados. Y debemos prestar mucha atención al indicador EVMO, que es la moda de los vecinos. En este caso es multimodal, pues obtuvimos 20 y 22 vecinos. Y este es el indicador, pues los vecinos son una cantidad entera y por lo tanto hace el mayor sentido elegir la moda. Y además que la moda es la que se repite en la mayor cantidad de veces, es decir, que la mayor precisión se obtendrá en una mayor cantidad de veces usando 20 o 22 vecinos, que está en acordancia con lo obtenido en la primera metodología. Y aquí se pueden ver los gráficos en donde se puede apreciar esta aleatoriedad que ya veníamos hablando. Y recalcar que el promedio de precisión de esta segunda metodología fue de un 85%, que también está en acordancia con la primera. Y además probamos las covariables dominantes con esta segunda metodología y obtuvimos un 86% de precisión promedio, es decir, un aumento de 1%. Y esto se puede deber a la menor iteración, pues en el otro hicimos alrededor de 400.000 iteraciones, lo que tarda 50 minutos y un costo computacional muy grande, pero se hace una vez solo para probar el método. Ahora pasando a valles ingenuos, probamos valles ingenuos, probamos muchas distribuciones, de la cual la distribución gaussiana fue la que por mucho obtuvimos los mejores resultados, y aplicando esta segunda metodología que ya venía mencionando. Los resultados son los siguientes, en donde debemos prestar atención al indicador PP, que es la precisión promedio, en donde es de un 82%. Aquí se puede ver el gráfico que al igual que el anterior se ve la aleatoriedad de estos datos, pero son 1000, y el costo aquí era bajo, por eso no tenemos la libertad de hacer más iteraciones. Y también probamos con las covariables dominantes, y donde obtuvimos una precisión promedio de 80%, es decir, una disminución de un 2%, lo que está en acordancia con lo que expuso la compañera anteriormente, de que si solo usamos las covariables dominantes, baja la precisión. Veamos ahora el método de análisis discriminante cuadrático. Usamos este clasificador ya que el análisis discriminante cuadrático no se parte del supuesto de que los grupos tienen matrices de covariables iguales, ¿ya? Y además lo usamos porque una observación se clasifica en el grupo que tiene la distancia al cuadrado más pequeña, ¿ya? Otra característica que quiero destacar es que este método tiene una frontera de decisión cuadrática, lo que nos permite una mayor flexibilidad en los datos. Si ustedes se fijaron en la tabla que presenté hace algunas diapositivas, el valor de t para algunas covariables era negativo, es decir, se relacionan inversamente con la variable de respuesta. Por eso también usamos este análisis discriminante cuadrático, porque nos da más flexibilidad y también atiende a lo que ocurre con esas variables. ¿Ya? Para su implementación usamos Quadratic Discriminant Analysis de la librería sklearn, y su desempeño fue probado dados los métodos que mencionó Bastián anteriormente. Para ello obtuvimos un valor promedio de precisión de 0,875 usando las 6 covariables, y de 0,816 usando solamente las 3 covariables dominantes. Luego, si vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver el modelo de regresión logística. Este modelo lo usamos porque atiende cuando las variables de respuesta son categóricas, ¿ya? Y lo que sí tuvimos que usar un pequeño cambio, porque regresión logística está, digamos, simplemente programado para variables de respuesta binaria, lo que no es nuestro caso. Por lo tanto, usamos un solver también de la librería sklearn, que es el método de Newton, que es un poco más costoso computacionalmente, pero utiliza menos aproximaciones, lo que nos puede hacer incurrir en menos errores. ¿Ok? El desempeño fue probado de la misma manera que se mencionó, y usando las 6 covariables se tiene una precisión promedio de 0,874, usando las 6 covariables, y usando solo 3, de 0,830. Luego, si seguimos en la siguiente diapositiva. Ahora pasamos a lo que es la conclusión, donde se puede observar los dos puntos centrales y un resumen.
de lo cual debemos destacar que usamos el método de Walt, que ya hemos visto en clase, que mencionó la compañera anteriormente, en donde sabemos que las variables, las covariables más relevantes son LL, D y GE, que se mencionó en la introducción. Más aún, implementamos solamente en el método de los K-vecinos dos metodologías, de las cuales la primera ya mencionamos, que era la validación cruzada, en donde se deja fija esta repartición de datos, lo cual ofrece reproducibilidad del método, es decir, cualquier especialista que quiera usar nuestro código va a obtener los mismos resultados que nosotros ya expusimos. Y la metodología que fue transversal en todos los métodos de clasificación fue la de este 80 y 20, en la cual se reasignaba de forma aleatoria cada vez que el intérprete leía esa línea de código, lo cual nos ofrece una robustez, pues vemos un espectro más grande de escenarios y los indicadores también nos dicen eso. Es decir, que en la mayoría de escenarios va a ocurrir lo que nosotros ya diagnosticamos. También recalcar que el mejor método de clasificación en este caso fue el de análisis discriminante cuadrático con un 87,4% de precisión promedio. Además, este método, como ya mencionó la compañera, es flexible porque hace muy pocos supuestos en comparación con otros métodos que hacen muchos supuestos, incluso de la distribución de los datos, lo cual es mucho mejor. Y ya para ir redondeando las ideas, si cualquier especialista quiere usar este método, nosotros recomendamos que use todas las covariables, pues vimos que ofrece una mejor precisión y además es más información para el especialista para que pueda dar un diagnóstico adecuado. Pues nuestro método solamente ofrece un diagnóstico rápido que encamine el diagnóstico que dé el especialista a futuro. Y aquí podemos observar la bibliografía usada en donde se expone las imágenes que usamos y además información médica. Por su atención, muchas gracias.